Ahí está. Gracias, Julián, por recordarme. Bueno, un poco repasando lo que vimos la clase pasada, y yo podía definir una recta en R2 a partir de un punto, ¿sí? Un punto dado, que yo tenía como dato que pertenecía a esa recta, puede ser este o este, y con un solo punto habíamos dicho que no podíamos definir una recta, porque pasan infinitas rectas sobre ese punto. Necesitábamos darle una dirección, y esa dirección se la podemos dar con el vector, con un vector director, que sería paralelo, ese vector a la recta, o un vector normal, que ese vector sería perpendicular a la recta. Con cualquiera de esos dos datos nosotros podíamos definir la ecuación de esa recta, ¿sí? Ahora bien, si nosotros teníamos un punto y el vector director, podíamos definir, por ejemplo, esta primera, que ¿cómo se llamaba esta primera ecuación? ¿Quién me puede decir? Vectorial. Bien, la ecuación vectorial, donde identifico de forma rápida cuál es el punto y cuál es el vector director que acompaña el parámetro t. ¿Sí? Con esta expresión yo puedo definir todos los puntos x, y que pertenecen a esa recta. Después, esta ecuación vectorial la podíamos llevar a otra expresión, ¿sí? Descomponiendo la igualdad en un sistema, que ¿cómo se llamaba esta otra expresión? Paramétrica. Bien, la ecuación paramétrica de la recta, donde identifico en estos componentes qué cosa de la recta. El punto, por donde Bien, pasa. bien, un punto donde pasa la recta, y las componentes A y B, que son los coeficientes que acompañan a t, son las componentes de qué cosa de la recta. El vector. Bien, Paralelo. el vector, claro, el vector director, el vector paralelo a esa recta. Cuando yo despejaba de cada ecuación t, podíamos llegar a esta expresión donde hacíamos que t era igual a t. ¿Cómo se llamaba esta ecuación? Simétrica. La ecuación simétrica. Sí. En esta ecuación simétrica, ustedes pueden observar también las componentes del punto de la recta y las componentes del vector director. ¿Dónde están las componentes del vector director en esta expresión? En el denominador. Bien, tanto A como B son las componentes del vector director que están en el denominador de esta igualdad. Y las componentes del punto son x sub 0 y y sub 0, ¿sí? También podemos identificarlas de forma rápida al punto en esta ecuación. Nosotros, si trabajamos esta expresión, ¿sí? si la llevamos a esta forma, o sea, hacemos estas operaciones, este b pasa multiplicando de este lado, este a multiplicando, podemos llevar a esta expresión también. ¿Cómo se llamaba esta expresión de la ecuación, de la recta? ¿Qué ecuación era? Implícita. ¿Cómo? No escuché bien. Me voy a poner los auriculares porque no escucho bien.
¿Cómo me decían? Bien, ahí lo estoy viendo en el chat. La ecuación general o implícita de la recta. ¿Sí? Que esta ecuación yo la podía obtener de forma directa cuando tenía como dato un punto y el vector normal a la recta dada. ¿Sí? Y en esta expresión, en la ecuación implícita o general, ¿yo qué datos puedo leer a simple vista como componentes de esa recta? ¿Puedo identificar el punto? ¿Podía o no identificar el punto en esta ecuación? ¿Se acuerdan? No, se identifican las componentes, sería, del vector. Bien, las componentes del vector, ¿qué vector en este caso? Normal. Bien, las componentes del vector normal, estas componentes. ¿Y cuáles serían las componentes? A sería la componente en X y B la componente en Y. Bien, las componentes entonces del vector normal vienen a ser A y B. Después, si yo trabajaba esta ecuación, despejaba Y, me quedaba esta ecuación que la llamábamos la ecuación, ¿se acuerdan cómo la llamábamos? Punto pendiente. Punto pendiente o la ecuación explícita de la recta. ¿Sí? Y en esta ecuación, ¿yo qué podía leer? En el coeficiente que acompaña a X, podía leer la pendiente y en este caso el término independiente pasaba a ser la ordenada al origen. ¿Sí? Después había otra expresión que nosotros, a partir de la ecuación general o implícita, queríamos llevar esa expresión igualada a 1, ¿sí? Como en este caso, dejando en el numerador X e Y. ¿Para qué me servía esta forma? Primero, ¿cómo se llamaba esta expresión? Segmentaria. La ecuación segmentaria, perfecto. ¿Y para qué me servía o qué podía leer yo a simple vista en esta ecuación? Los cortes con los ejes. Bien, perfecto. ¿Dónde corta en el eje X? ¿Dónde corta en el eje Y? Esto me permitía poder hacer una gráfica rápida, ¿sí? de la recta, poder graficarla de una forma rápida, visible. Yo puedo observar de forma directa dónde corta en X, dónde corta en Y, y la puedo graficar. Ahora bien, para poder lograr esta ecuación, C tiene que ser distinto de 0. Y ya vamos a ver, esto es todo lo que estuvimos viendo en la clase pasada, vamos a ver unos casos particulares. Partiendo de la ecuación implícita o general de la recta. Cuando yo estoy con esta expresión trabajando, mientras que los coeficientes tanto A como B sean distintos de 0, yo puedo tener casos particulares como por ejemplo, o sea, yo necesito que A y B simultáneamente no sean 0. Pero ¿qué pasa si uno de esos coeficientes es 0? Por ejemplo, el primer caso, si A es igual a 0, mi ecuación me va a quedar con BI más C igual a 0, ¿sí? sin el coeficiente y la variable X, porque se me va. En este caso, el vector normal
podemos decir que está compuesto por 0b. ¿Sí? Y si lo analizamos con un ejemplo, tenemos una recta que está definida por i menos 2 igual a 0. Esta recta, si la graficamos, podemos ver que es paralela al eje de las abscisas, paralela al eje de las x. Y bueno, en este caso corta en 2 porque es i menos 2 igual a 0. ¿Qué pasa ahora si c también es igual a 0? La ecuación me va a quedar que BI es igual a 0. Por ejemplo, si lo seguimos viendo con este ejemplo, ahora este 2 que me representaba C ahora es 0, entonces me queda que I va a ser igual a 0, y tenemos que la recta ahora pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? Coincide con el eje de las X. Entonces, en este caso particular, cuando A es 0, nosotros tenemos que estamos en presencia de rectas horizontales. Cuando A es 0 siempre vamos a estar en presencia de rectas paralelas al eje de las X. ¿Sí? Y si le sumamos que C es igual a 0, esa recta, que es paralela al eje de las X, va a coincidir con el eje de las X. ¿Sí? Se traza sobre el eje de las X. Esto pasa, entonces repetimos, cuando A es igual a 0. Ahora bien, ¿qué pasa cuando B es igual a 0? La expresión de la ecuación me queda X más C igual a 0. Y el vector normal me va a quedar ahora compuesta por A y la componente B de 0. Si esto lo vemos con un ejemplo, sería 2x más 4 igual a 0. Y lo graficamos, ahora podemos ver que la recta es paralela al eje de las Y. ¿Sí? Acá me faltaron los nombres, ese es el eje de las Y, este es el eje de las X. Va a ser paralela al eje de las Y. Y si le sumamos que la componente C va a ser igual a 0, entonces la recta ahora coincide con el eje de las Y, ¿sí? Con la ordenada al origen, el eje de las ordenadas al origen. Entonces ahora vamos a estar en presencia de rectas verticales. Entonces, repasando, cuando A era igual a 0, estábamos en presencia de rectas horizontales. Y ahora que B es igual a 0, estamos en presencia de rectas verticales. Cuando tenemos que también coincide con que C es igual a 0, va a coincidir con el eje de coordenados, tanto X como Y, dependiendo en qué caso estamos parados. O sea que C va a hacer que pase por el origen de coordenadas, esa recta. Ahora bien, ¿qué pasa si solo C es igual a 0? ¿Qué les parece a ustedes? A y B son distintos de 0, ¿sí? Pero ahora C es igual a 0. ¿Qué les parece que pasa en este caso? Si yo recién les dije que cuando C era igual a 0, me pasaba siempre por el eje de las... coincidía con el eje de las coordenadas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ahora va a estar inclinado? Bien, la recta va a estar inclinada porque tengo las componentes A y B. Y como C es igual a 0, ¿qué particularidad tiene esa recta? Que va a partir del eje... de la ordenada del origen, va a partir. Ahí nomás. Ahí Julián me está poniendo en el chat. La recta forma 45 grados y pasa por 0, 0. ¿Sí? Cuando tengo que C siempre es 0,
siempre va a contener el origen, ¿sí? En este caso se trata de rectas que pasan por el origen de coordenadas. Fíjense en los casos que vimos recién. Vuelvo para atrás. Cuando A era 0 y también C era 0, fíjense en que pasaba por el origen de coordenadas, ¿sí? Cuando no, pasa por cualquier lado, va a ser paralelo al eje X, pero no pasa por el origen de coordenadas. Cuando C es igual a 0, ahí sí lo contiene la recta al punto 0, 0. En el caso de B pasaba lo mismo. Cuando C era distinto de 0, por ejemplo en este caso era 4, no pasaba por el 0, 0, no. Esa recta no contiene el punto 0, 0. Cuando C es igual a 0, la recta contiene el punto 0, 0. ¿Sí? ¿Me siguieron, chicos, hasta ahí? Entonces, cuando C es 0 y tanto A como B son distintos de 0, va a ser inclinada, en este caso, y pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, cómo fuimos viendo los distintos casos? Y la importancia o lo que me va a marcar C. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre con la ecuación segmentaria si la recta pasa por el origen de coordenadas? ¿Se acuerdan de la ecuación segmentaria? O sea, no la podemos escribir, no se puede dar en esa forma. Bien, perfecto. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la clase pasada, la ecuación segmentaria. Dijimos que me marcaba los cortes en los ejes. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, X, la voy a escribir media fea, pero lo escribo X, por ejemplo, sobre 4 y sobre 2 igual a 1. Yo sé que en X va a cortar en 4, la recta va a cortar acá, y en Y va a cortar en 2. ¿Sí? Esta recta, si yo la puedo graficar de forma rápida, va a cortar en 4 y en 2. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? La pregunta es, ¿qué pasa si pasa por el origen de coordenadas? Yo no puedo dar esta expresión. ¿Sí? El denominador no puede ser 0. Entonces no puedo escribir esta ecuación segmentaria si la recta pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? Eso para tenerlo en cuenta. Voy a borrar esto. Bueno. Me quedó. Ahí está. Bien, eso en cuanto a la ecuación general o la ecuación implícita, lo que estuvimos viendo los casos especiales. Ahora bien, nosotros recién repasábamos también que a partir, si yo despejo Y de esta ecuación, podía llevar a la ecuación explícita de la recta, que era la misma que la ecuación que conocemos como punto pendiente o pendiente ordenada al origen, ¿sí? Donde M es la pendiente, que sería esta fracción que me queda acá, y B es la ordenada al origen, que es la fracción que tengo de este lado. Nosotros, es importante que repasemos cómo obteníamos esa pendiente o qué significaba. La pendiente era la variación que sufría esa recta en Y sobre la variación en X. ¿Se acuerdan de esto? Esto ya lo deben haber visto en el cursillo. Y esa variación en Y yo la puedo calcular restando, por ejemplo,
conociendo dos puntos, en realidad un punto, ¿sí? Conociendo este punto, por ejemplo, y tomo un punto cualquiera P, yo puedo decir que la variación es I menos I sub 0, ¿sí? Que lo tengo acá, X menos X sub 0, que es esta operación. De esta forma yo puedo calcular la pendiente, ¿sí? ¿Cuánto es si yo conozco dos puntos y conozco este otro punto, puedo calcular la pendiente. Si no, esta es otra forma de expresar la ecuación a partir de la definición de pendiente, ¿sí? No sé por qué me pasa. Bueno, me quedó mal la ecuación. La diapositiva. Bien, ¿se entiende esto, chicos? La relación que hay de esta ecuación con la pendiente, que también la podemos encontrar de esta forma, a esta ecuación. Se lo muestro porque por ahí necesitamos encontrar el valor de la pendiente en algún problema, y esto es bueno también que lo tengan para relacionar con estas ecuaciones que nosotros vamos trabajando. ¿Se va entendiendo, chicos? Si no, me van preguntando. Bien. Lo que me interesa que veamos un poquito ahora son las posiciones relativas de dos rectas, o cómo se pueden encontrar dos rectas en el plano. Cuando yo tengo definidas dos rectas, pueden ser que esas dos rectas, cualquiera, sean secantes. ¿Qué quiere decir que sean secantes? Que se estén cortando en un punto, se cruzan, ¿sí? Al estar definidas en un plano, en R2, se pueden cruzar, y cuando se cruzan esas rectas, se cruzan en un punto. ¿Qué quiere decir que se crucen o se corten en un punto? Que este punto, acá, punto P, que lo tengo marcado en rojo, pertenece tanto a esta recta verde como a esta recta definida en azul. Esto ahora con Nahuel van a ver algunos ejemplos, uno al menos para que ustedes puedan encontrar o vean cómo pueden encontrar ese punto de intersección. O sea, si ustedes saben que las rectas son secantes, quiere decir que se cortan en un punto. Y si se cortan en un punto, nosotros tenemos posibilidad, conociendo las rectas, de encontrar ese punto donde se cortan, ¿sí? Cuando las rectas son secantes que se cortan en un punto, puede que estas rectas sean perpendiculares. Acá, el caso que está acá abajo, por ejemplo, se cortan en este punto y son perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que entre ellas forman 90 grados, o que dividen el plano en 4 partes iguales, ¿sí? Y si no se cortan, esas rectas no son secantes, pueden que sean paralelas. Y cuando son paralelas, estas rectas no tienen ningún punto en común, ¿sí? Nunca se van a tocar. Nunca van a tener ningún punto, porque nosotros al principio definimos que una recta era un conjunto de puntos, ¿sí? Infinitos, que seguían la misma dirección. Entonces, si las rectas son paralelas, nunca en ningún punto se van a cortar, ningún punto en común. Pero cuando las rectas son paralelas, puede existir el caso que sean coincidentes. En este caso, que son coincidentes, ¿cuántos puntos tienen en común? Bueno, acá se los dice, todos los puntos de las rectas los comparten, o sea, tienen infinitos puntos en común cuando son coincidentes, ¿sí? Hoy, para no hacer tan largo, porque me interesa que vean también con Nahuel algunos ejercicios y ver esto de
de cómo pasar de una recta a otra, y para que ustedes después tengan para empezar a resolver toda la guía que ya Nahuel descargó. La forma de corroborar o de comprobar cuándo las rectas son paralelas, cuándo las rectas son perpendiculares, se los voy a estar agregando en esta presentación, y les grabo el video completo, como hicimos con todos los temas hasta ahora. Entonces ustedes van a tener, porque hoy es la última clase, ya la semana que viene arrancan el periodo de vacaciones, ustedes van a tener todo el mes de julio para, bueno, poder ver el video y hacer los ejercicios. Pero antes de pasar a hacer ejercicios o a ver algunos ejemplos con Nahuel, yo les quiero relacionar esto que estamos viendo acá con el tema de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan? Sistemas de ecuaciones lineales era el primer tema que vimos en la cátedra, ¿sí? Supongamos que, bueno, acá tengo una ecuación, ¿sí?, que representa a esta recta, y esta otra ecuación que representa a esta otra recta. Nosotros con estas dos ecuaciones, ¿sí?, si queremos encontrar el punto intersección, ¿qué es lo que estamos buscando cuando queremos encontrar un punto? ¿Qué valores estamos buscando? ¿Alguien me puede decir? O sea, estamos buscando las coordenadas. Las coordenadas del punto, bien, pero ¿dónde están reflejadas? Por ejemplo, en esta ecuación. A ver, vuelvo acá al ejemplo que les mostré antes que estábamos graficando. Imaginamos esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación general. Si yo quiero encontrar un punto determinado, ¿cómo encuentro yo un punto determinado? ¿Qué me representa X y qué me representa Y en la recta? Vuelvo más para atrás. Acá, nosotros cuando definíamos las ecuaciones dijimos, conociendo un punto, tomo un punto cualquiera P, y con las componentes del vector yo puedo definir esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación yo podía ver los valores del vector normal, que eran los coeficientes A y B. El punto que tenía P sub 0 como dato, no lo puedo ver porque está metido acá, está multiplicado por el vector. ¿Se acuerdan cuando desarrollamos esta ecuación? El punto se multiplicó por las componentes del vector normal y me quedó metido acá adentro en este número. No lo puedo ver. Pero estas componentes del otro punto cualquiera que yo tomé, que lo llamé las componentes X y, ¿dónde están representadas? Estas componentes. ¿En A y en B, Mica? A y B son las componentes del vector normal. ¿Sí? Los coeficientes son las componentes del vector normal. X e Y son las variables que me representan el punto cualquiera que yo tomé de la recta. Son estos. Las componentes de este punto, que yo dije, bueno, es cualquier punto de la recta. Yo lo hubiese tomado acá, lo hubiese tomado acá. Lo llamo XY porque no lo conozco. Entonces, la variable X y la variable Y son las coordenadas de un punto cualquiera de la recta.
¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Ahí queda claro eso, ¿no? Tienen que diferenciar bien que los coeficientes que acompañan a las variables A y B son las componentes del vector normal. A y B. Que esto quedó bien explicado en la clase pasada. Y las variables X e Y son las componentes de un punto cualquiera de la recta. ¿Sí? Entonces, cuando yo busco, vuelvo. Cuando yo busco un punto intersección, estoy buscando los valores de X y de Y de esta recta, por ejemplo, la recta 1, y también voy a estar buscando los valores de X y de Y de la recta 2. ¿Y cómo son esos valores de X y de Y de la recta 1 y de la recta 2? Si yo estoy buscando el punto de intersección, ¿cómo van a ser? Iguales. Exacto, van a ser iguales porque el mismo punto de la recta 1 es el mismo para la recta 2. Entonces, la variable X e Y y la variable X e Y en este caso, estamos hablando de las mismas, no son distintas variables. Estamos hablando de que yo estoy buscando el mismo valor para X y el mismo valor para Y, que satisfaga simultáneamente a estas dos rectas, porque si satisface simultáneamente a estas dos rectas, yo estoy encontrando el punto de intersección. ¿Y cómo puedo, a partir de dos ecuaciones, encontrar los valores de X y de Y? ¿Qué herramientas vimos para poder encontrar esos valores? Matrices. Un pasito antes de las matrices, la matriz me ayudaba a resolverlo, pero yo puedo armar un sistema de ecuación con estas dos ecuaciones de la recta, y a través de matrices, sí, encontrar los valores de X y de Y. ¿Sí? ¿Me siguen ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Cuando ese sistema de ecuaciones, que una ecuación me va a representar la recta 1 y la otra ecuación me va a representar la recta 2. ¿Sí? Yo armé un sistema de ecuación. Fíjense, solución única me dice. ¿Qué sería? ¿Cómo va a ser ese sistema? ¿Compatible porque tiene solución? ¿Determinado o indeterminado? Determinado. Bien, perfecto. Determinado porque me va a dar una única solución, un único valor para X, un único valor para Y, que es el punto. ¿Sí? Entonces, teniendo las dos ecuaciones que me representan las rectas, yo puedo a través de un sistema encontrar los valores de X y de Y que satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones, que era el concepto de sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Al trabajar como sistema, yo puedo encontrar los valores de X y de Y que satisfacen todas las ecuaciones. Así, si yo tengo otra recta, supongamos otra, y también intersecta esas otras dos, el sistema ahora, ¿cuántas ecuaciones va a tener? Esta es una tercera recta. 3, Bien, 3 ecuaciones. perfecto. Va a tener 3 ecuaciones, porque cada ecuación me va a representar una recta. Y ese sistema sigue siendo, si estamos en este caso, sigue siendo compatible determinado porque me va a dar una única solución, que es el punto de intersección de las 3 rectas. Es el punto que comparten las 3 rectas. ¿Qué pasa si las 2 rectas que yo tengo, armo el sistema, y el sistema me da incompatible? ¿Qué significa que sea incompatible? No tiene solución. Bien, que no tiene solución. Y que no tenga solución quiere decir que no existen valores para X y para Y que coincidan en las dos ecuaciones.
¿sí? Por eso en el caso que los sistemas son incompatibles, o sea, que no tienen solución, las rectas son paralelas, porque no hay ningún punto en común. No podemos encontrar ningún punto que satisfaga las dos ecuaciones simultáneamente, ¿sí? Y ahora bien, ¿cómo se imaginan que va a ser el sistema cuando las rectas son coincidentes? Nos dicen que cuando las rectas son coincidentes, tenemos un número infinito de soluciones. ¿Cómo va a ser ese sistema? ¿Compatible o incompatible? Compatible indeterminado. Bien, perfecto. Compatible porque me está diciendo que tengo solución. Y me está diciendo que tengo un número infinito de soluciones. Por eso va a ser indeterminado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo estamos relacionando lo que es sistemas de ecuaciones con las distintas posiciones relativas que podemos tener de las rectas? ¿Sí? ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Sí? ¿O no? Me asusta cuando no me preguntan nada porque pienso que no están entendiendo mucho o nada. Si les parece, vamos a ir haciendo ejercicios, así van procesando todo esto. Nahuel, si querés ir compartiendo y repasando ejercicios para... Si estás hablando, Nahuel, no te estoy escuchando. No estaba hablando, Mica. ¿Cómo Ah, están, chicos? ¿Todo bien? Bien. Chicos, les comento, tal como estuvieron conversando hace un rato con Micaela, añadimos una nueva sección en la parte de material para la parte de ejercicios. Es la segunda parte de lo que son las guías de trabajo práctico. Van a encontrar que se dividen en tres partes. Recta en el plano, que es lo que estamos viendo ahora nosotros, o recta en R2. Recta en el espacio y en el plano, que es lo que vamos a ver más adelante, que son rectas en 3 dimensiones, o en R3, y planos, y luego ejercicios de cónicas, que es, las cónicas lo vamos a ver en la última parte. Como para que vayan más o menos teniendo una idea, todo toda esta segunda parte es más geométrico que matricial a lo que estuvimos viendo para el parcial anterior. Así que, bueno, vamos a comenzar. Vamos a resolver el primer ejercicio de la guía. Más que vamos a resolver, voy a ir mostrando cómo más o menos resolverlo con el objetivo de que ustedes vayan entendiendo y después puedan asimilar los conceptos que estuvieron viendo con Micaela y después puedan sentarse y puedan resolver el resto solo. Siempre que tienen que hallar una ecuación, pregunto, ¿no? Están viendo todos, ¿verdad? Sí, se ve. Siempre que tengan que hallar la ecuación de una recta, ¿sí? Traten de centrarse en los datos que ustedes tienen y en el tipo de recta que van a buscar. Los tipos de recta que estuvimos viendo fueron la ecuación vectorial, que es una ecuación representada por un punto cualquiera de los infinitos puntos que posee la recta y un vector que denominamos nosotros director, que es paralelo a la recta. Después habíamos trabajado con la ecuación paramétrica, en donde se diferenciaba de la vectorial porque se separaban las componentes, ¿sí? O sea que en lugar de tener una igualdad de vectores, pasábamos a tener dos igualdades en donde cada una teníamos las componentes homólogas. Luego tenemos la ecuación simétrica, en donde en esta ecuación simétrica nos independizamos del parámetro t. Este parámetro t, al darle valores, vamos obteniendo los distintos puntos de coordenadas x e y que pertenecen a la recta, ya lo vamos a ver en un rato. Y luego de la ecuación simétrica, formamos la famosa ecuación implícita que estuvo comentando hace un rato Micaela, en donde a y b son las componentes de un vector normal a la recta. Luego teníamos la ecuación explícita, en donde teníamos como datos m, que era la pendiente de la recta o la inclinación de la misma, y b minúscula, que se diferencia de b mayúscula de la ecuación implícita, por ser la ordenada al origen
o el punto en donde la recta corta el eje de las Y. Luego teníamos la ecuación segmentaria. Esta ecuación segmentaria, fíjense que es un poquito diferente a la implícita, se obtiene a partir de esta, y teníamos dos términos, dos sumandos, en donde los denominadores, A y B, ambos minúsculas, son los puntos en donde la recta corta al eje X y al eje Y respectivamente, y está igualada a 1. La última recta, que estoy más que convencido que la reconocen, es la ecuación punto pendiente. Con esta ecuación punto pendiente ustedes pueden directamente armar la explícita, y obviamente de la explícita pueden pasar a la implícita o a la segmentaria. En donde X sub 0 e Y sub 0 son las coordenadas de un punto cualquiera que pertenezca a la recta, y M lo calculamos como la variación en Y dividido la variación en X. Y es igual a la tangente del ángulo entre esa recta y el eje de las abscisas o el eje de las ejes. Vamos a comenzar a resolver el ejercicio 1A. Vamos a hallar la ecuación vectorial de la recta que satisfaga a las condiciones que determina el apartado. Debe contener al punto P y debe ser paralela al vector U menos 1, 4. Bien. Siempre que tenemos que armar una ecuación de una recta, a menos que nos digan, che, tenés que armar la ecuación implícita, tenés que armar la ecuación segmentaria, tenés que armar la implícita, la ecuación normalizada, la ecuación punto, cualquiera sea, lo que nosotros tenemos que hacer es armar la ecuación que más cómodo nos queda a partir de los datos que tenemos, y en función de eso, trabajar algebraicamente hasta llegar a la ecuación que nos están pidiendo. Como en este caso nos pide todas las ecuaciones, con los datos que tenemos, nos conviene armar la ecuación que nos sea más simple de todas las que nos están pidiendo. Si tenemos un punto de la recta y un vector paralelo de la recta, ¿cuál les parece que es el tipo de ecuación más fácil de poder armar con esos datos? La vectorial. La vectorial. No podríamos armar, por ejemplo, la ecuación implícita, que es esta que está acá. Porque para armar la ecuación implícita, así como está, necesitamos tres datos. Mejor dicho, sí, no, miento, dos. Un vector normal, en donde las componentes de este vector normal van a ser A y B respectivamente, y después un punto para calcular el valor de D, o el valor de D en sí. Pero como no lo tenemos, tenemos un punto de la recta y un vector paralelo o director, nos conviene armar la ecuación vectorial. Para el que dijo la paramétrica y la simétrica, estaba perfecto exactamente igual. Yo voy a comenzar armando la vectorial para después ir trabajando algebraicamente y poder calcular el resto de las otras ecuaciones. Entonces, la ecuación vectorial definida por P sub 0, un punto cualquiera de la recta, más T, un parámetro, multiplicado por el vector U. Este vector U, vector B, vector S, lo mismo. El parámetro generalmente en los libros lo van a ver como T. Puede ser T, alfa, beta, K, M, N, lo que sea. Es una variable. Mejor dicho, es un parámetro. Reemplazando entonces a P sub 0 y al vector U por sus iguales, que son los que nos dan los apartados, obtenemos la ecuación vectorial. Fíjense que la ecuación vectorial nos da, tenemos nosotros en un ejercicio una ecuación vectorial, rápidamente identificamos dos datos muy importantes. Un punto de la recta y un vector paralelo a la misma. ¿Podríamos haber usado un vector que, por ejemplo, sea de componentes 1 menos 4? ¿Qué le parece? ¿No sería el vector normal ese? 1 menos 4 a este vector. Si yo tengo, este vector es de componentes menos 1, 4. El vector 1 menos 4. ¿Cómo es a este vector? ¿Perpendicular o paralelo? Paralelo opuesto. Exactamente. ¿Y se podría usar para armar la ecuación vectorial de esta recta? ¿Sería válido o no? Sí. ¿Sí? Exactamente. Cualquier vector que sea paralelo, así sea de módulo 1, 0,5, 4, 45, o por ejemplo,
En este caso, si multiplicamos a este vector por el coeficiente 2, nos queda menos 2, 8. También sería válido para armar la ecuación vectorial. No se olviden, el vector que se encuentra en la ecuación vectorial es un vector paralelo a la recta. Del módulo que quieran, en el sentido que quieran, pero es paralelo a la recta. Y el punto puede ser 3, 5, 1, 4, 0, 0, 2, menos 3, pero siempre debe pertenecer a la recta. Bien, ahora, a partir de esta ecuación vectorial, ¿cómo hacemos para pasar a la paramétrica? Muy sencillo. Nosotros tenemos una igualdad de vectores acá, ya que x, y es cualquier punto de la recta y es igual a 3, 5 más t por menos 1, 4. Si nosotros separamos en sus componentes homólogas, vamos a formar dos igualdades. Para x tenemos que x es igual a 3 más t por menos 1. Nos queda entonces que x es igual a 3 menos t. Para el caso de la variable y es exactamente lo mismo. Y es igual a 5 más 4 por t. Por ende, y es igual a 5 más 4t. Y se encierran con una sangría, perdón, con una llave, sangría, ya estoy pensando en el viernes. Se encierran con una llave porque es un sistema. Fíjense que tenemos dos igualdades, y estas dos igualdades en conjunto nos están representando a la recta. ¿Sí? Nuevamente, fíjense que 3 y 5, que son los términos independientes en ambas igualdades, son las componentes de x e y respectivamente de un punto que pertenece a la recta. Y los coeficientes del parámetro en ambas ecuaciones son las componentes del vector director de la recta. Ahora, a esta paramétrica, como nosotros tenemos las dos igualdades, si nosotros le vamos dando valores a t desde menos infinito a más infinito, vamos a ir obteniendo los distintos puntos de la recta. Por ejemplo, si t vale 0, ¿cuánto van a valer x e y? ¿3 y 5? Exactamente. Y en el caso de que valga t igual a 1, ¿2 y 9? exactamente. Tanto 3 y 5 como 2 y 9 son puntos que pertenecen a esa recta. Si nosotros nos queremos independizar del parámetro, porque es, en este caso, tanto para la vectorial como para la paramétrica, el parámetro t es al que nosotros le vamos dando valores, mejor dicho, es la variable independiente, nosotros le damos los valores de menos infinito a más infinito, vamos obteniendo los distintos puntos de la recta. Entonces, nosotros nos queremos independizar de este parámetro t, y para ello lo que tenemos que hacer es despejar de ambas igualdades a t. Entonces, de esta manera formamos la ecuación simétrica. Si despejamos y tenemos x menos 3 dividido menos 1, que es esta primera división, va a ser igual a t en la primera igualdad. Mientras que en la segunda igualdad, si hacemos lo mismo, despejamos t, nos queda y menos 5 dividido 4 es igual a t. Al igualar las dos razones, esos dos cocientes, obtenemos la ecuación simétrica. Donde la ecuación simétrica, como dato, los denominadores son las componentes de un vector paralelo a la recta. Fíjense que menos 1, 4 son las componentes del vector paralelo con el que nosotros partimos. Y 3, 5, o mejor dicho, menos 3, menos 5, son las componentes multiplicadas por menos 1 de un punto que pertenece a la recta. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, se entendió. Seguro, chicos, ¿no? Miren que tenemos que aprovechar ahora. Aprovechemos. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación simétrica. Ahora nos quedan un montón de ecuaciones. ¿Cómo hacemos para hallar el resto? Nos independizamos del parámetro t. Y nosotros a esta ecuación, la simétrica, hacemos producto cruzado, o sea, pasamos multiplicando el 4 y nos queda 4 por x menos 3. Y pasamos multiplicando menos 1 y nos queda menos 1 por y menos 5.
y empezamos a trabajar algebraicamente, vamos a poder calcular la ecuación implícita. Entonces, hacemos ese producto cruzado, me vengo para acá al rinconcito, y comenzamos a trabajar algebraicamente, obtenemos la ecuación implícita. ¿Por qué ecuación implícita? Porque esta parte, este polinomio, y nos olvidamos que está igualado a 0, este polinomio posee dos variables, x e y, en donde si a toda la expresión o a toda la igualdad la expresamos como una función, esta función es una función xy y está igualada a 0. Cualquier punto que pertenezca a la recta, si a sus componentes las reemplazamos en x y en y, al trabajar algebraicamente nos debería dar 0. Por ejemplo, si ustedes hacen mentalmente el reemplazo de x e y por 3,5, que es este punto que está acá, y lo llevan a x e y, van a ver que verifica la igualdad, por ende el punto 3,5 pertenece a la recta. De esta manera formamos la ecuación implícita. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación implícita y la ecuación vectorial? En este caso, ninguna. Mejor dicho, o sea, ¿qué diferencia existe entre esta recta y esta que está acá? Ninguna. Porque ambas ecuaciones representan gráficamente la misma recta, solo que están matemáticamente escritas de una forma diferente. Hace un rato Tiziano había consultado por el tema de las respuestas, o mejor dicho así, las respuestas que están en el anexo, en la parte de los ejercicios, y había hecho como comentario que en las respuestas de los primeros apartados se daban la ecuación vectorial, paramétrica, simétrica, implícita, y en el resto de los apartados solamente la implícita. ¿Por qué? Porque ustedes, en la vectorial, paramétrica y simétrica, pueden tomar 3,5 y pueden tomar cualquier otro punto. Por ende, el resultado, o mejor dicho, las ecuaciones vectoriales, paramétricas y simétricas, van a depender del punto que ustedes tomen y del vector que ustedes tomen. En cambio, si ustedes calculan la implícita, cualquier ecuación que sea múltiplo de esta va a representar siempre a la misma recta. Por ejemplo, si ustedes a esta ecuación la multiplican por menos 1, le va a quedar menos 4x menos y más 17 igual a 0. Y es la misma recta que representa esta ecuación vectorial. ¿Sí? Por ende, van a ver que la gran mayoría de las respuestas de las rectas están dadas en su forma implícita. Son muy pocas que van a encontrar o quizás casos especiales, que van a encontrar a las rectas dadas en su forma vectorial, paramétrica y simétrica. Bien, retomando. La ecuación implícita nos da como dato a simple vista que los coeficientes principales, que son 4 y 1, si los escribimos como un vector, son las componentes de un vector normal a la recta. Y ustedes me van a decir, a ver, che, demostrámelo. Bueno, este vector que nosotros teníamos acá es un vector paralelo a la recta. Si lo multiplicamos por este vector, que aparentemente es perpendicular, ¿cuánto nos tendría que dar el producto punto entre ambos vectores si son perpendiculares? 0. Exactamente. Si hacen menos 1 por 4, nos queda menos 4, más 4 por 1, 4, menos 4 más 4 es igual a 0. Por ende, este vector es perpendicular a este, entonces este vector es normal o perpendicular a esta recta. Vamos a pasar a graficarlo. El punto es 3, 5 y el vector es menos 1, 4. Voy a GeoGebra. Nosotros teníamos el punto P de componentes 3, 5. Fíjense que gráficamente se representa acá. Y el vector era U de componentes menos 1, 4. El vector U entonces, menos 1, 4. Nosotros tenemos que habíamos calculado la ecuación vectorial, paramétrica, simétrica e implícita de una recta que es paralela a este vector, o sea que tiene la misma dirección que este vector, y que contiene a ese punto. Como GeoGebra está tan bueno, decimos la recta que contiene el punto P y al vector U. Y esta es la recta. Fíjense que si
Yo agarro el vector y le quiero modificar sus componentes, y lo empiezo a girar, van a ver que esta recta puede ser horizontal y siempre va a ser paralela a un vector director determinado. Entonces, si a nuestro vector lo hacemos vertical, la recta pasa a estar vertical. Volvemos a 1,4, ¿no? Bien, esta es la recta. Fíjense la ecuación que nos da acá como resultado. Menos 4x menos y igual a menos 17. Si nosotros despejamos este menos 17 del otro lado de la igualdad, nos queda menos 4x menos y más 17. Volviendo al ejercicio, es la ecuación, es una ecuación múltiplo de esta, solo que es multiplicado por menos 1. Y si graficamos este vector, 4, 1, fíjense que este vector, que yo lo denominé con la letra igual a 4, 1. Este vector yo lo denominé con la letra n, es perpendicular al vector paralelo a la recta y por ende es perpendicular también a la recta. Puede ser 4, 1, como también puede ser menos 4, menos 1. Es opuesto, y fíjense que son los coeficientes de la ecuación implícita que nos dio acá el programa como resultado, y es válido también para que sea un vector perpendicular a la recta. Volvemos al ejercicio. Teníamos entonces la ecuación implícita calculada. Nos está faltando la ecuación explícita y la segmentaria. Para calcular la explícita, nosotros como ya tenemos calculada la ecuación implícita, simplemente con hacer un pasaje de términos, por ejemplo, despejamos y ponemos a y en función de la variable x, tal como lo determina la ecuación explícita, despejamos y igual a menos 4x más 17 y obtenemos nuestra ecuación. Este 17 habíamos dicho que representaba la ordenada al origen. Si nosotros hacemos un super zoom en el gráfico, vemos que la recta corta al eje de las ordenadas o al eje de las y en el valor 17. ¿Está bien? No se me duerman, chicos, por favor. Sí, está bien. Nahuel, ahí para aprovechar el gráfico, si podés volver a GeoGebra, ahí que vos, bueno, recién muy bien les dijiste del vector normal, que no es el único, puede ser el opuesto. También si tenemos un múltiplo de ese vector, también estamos hablando del mismo vector normal. Por ejemplo, si tenemos 8, 2, hacemos referencia con ese vector normal a la misma recta. Solo que el vector es más largo nada más. Como para que ustedes, por ejemplo, no se asusten o no se alarmen por ahí cuando llegan a un resultado y en la guía de trabajos prácticos hay otro resultado distinto que a lo mejor cambia el vector normal o director y a lo mejor está simplificado y está bien igual. O sea, no hay una única solución para representar una recta porque puede pasar esto, que estemos trabajando con un vector normal, con el opuesto, con un múltiplo. ¿Sí? Es como para aclararlo, aprovechar lo que les comentaste recién, de que no existe una única ecuación de una recta, que puede variar por todas estas cosas. Exactamente. Gracias, amiga. Bien. Entonces, tenemos calculada la ecuación explícita. El último tipo de ecuación que nos falta por calcular es la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria, bueno, acá me había olvidado de aclarar que la pendiente es menos 4, es una pendiente negativa. Como pueden ver, la recta
va con pendiente negativa, va en caída, y la ordenada al origen es 17. La última ecuación es la ecuación segmentaria. Para calcular la ecuación segmentaria, tomamos la ecuación implícita, ¿sí? Despejamos el término independiente, que era C, entonces nos queda 4x más y igual a 17. Y dividimos a toda la expresión por 17, o por el término independiente. En este caso la multipliqué por 1 sobre 17, es equivalente, es lo mismo. Realizando entonces la propiedad distributiva, nos queda 4 sobre 17 por x, más y sobre 17, igual a 17 dividido 17. Como 17 sobre 17 es igual a 1, si acomodamos este numerador, lo invertimos para que nos quede como denominador, tenemos la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria nos da como dato, y esto es muy importante que lo sepan, la abscisa al origen, o sea, el punto en donde la recta corta el eje de las x, fíjense que es el numerito que se encuentra en el denominador de la variable x, y la ordenada al origen, que fíjense que es igual a la ordenada, al valor del término independiente que teníamos en la ecuación explícita, que es b minúscula. Fíjense que este b minúscula es igual a este b minúscula. Este 17 cuartos, si mal no recuerdo, daba como resultado 4 y pico. Y nos venimos para acá. 17 dividido 4 es 4,25 y es la abscisa al origen. Es el punto en donde la recta corta al eje de las abscisas. Esta ecuación es muy, pero muy cómoda para poder graficar. Si ustedes tienen que graficar cualquier recta, ¿sí? Y tienen la ecuación implícita, si hacen la segmentaria, ya tienen donde corta el eje X, la recta, y a donde corta el eje Y. Con estos dos puntos, me vuelvo al gráfico, marcan, en este caso 17 y 4,25, y trazan con una regla la recta. Y ya con eso tendrían graficada la recta. Es muy cómodo para eso. Bien, ¿se entendió cómo ir obteniendo los distintos tipos de ecuaciones a partir de un punto y un vector director de la recta? Perfecto. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Podemos seguir? Vayan tomando nota. De todas formas, vamos a estar haciendo, tanto Mica como yo, un video para ir explicando resolución de algunos ejercicios. Para que, bueno, ustedes lo tengan como referencia y puedan resolver el resto. Bien. Sí, Nahuel, antes de que avance, por las dudas consulto, no me acuerdo, una de las chicas había estado preguntando al inicio sobre esto, cómo llegamos a todas las ecuaciones. No sé si quedó claro, no me acuerdo quién preguntó, porque no vi el nombre y... Bueno, en esta me faltó ponerle la super animación. Bien, seguimos con el apartado C. Lo único que difiere del apartado A es que en este caso se dan 2 puntos. Muy importante, y si pueden tomar apunte, mejor. Una recta la podemos definir a partir de un punto y un vector director paralelo. Podemos definirla a partir de 2 puntos, o podemos definirla a partir de un punto y un vector perpendicular. Más adelante vamos a ver otra forma, pero bueno, hasta el momento, para que lo conozcan, esas son una de las 3 formas que estamos viendo ahora de poder generar la ecuación de una recta. Cuando tenemos 2 puntos, menos 3, 1 y 2, 7, también podemos formar la ecuación de una recta. La que más cómodo nos queda, nuevamente, es la vectorial. Y para poder generar el vector paralelo a la recta, a partir de estos 2 puntos, generamos un vector a partir de los dos. ¿Cuál tomamos como origen y cuál tomamos como extremo? Es indistinto. No se olviden que como las dos rectas los 2 puntos, van a pertenecer a la recta, si generan un vector paralelo que vaya de P a Q,
como hice yo en este caso, es equivalente a generar un vector que vaya de Q a P. Entonces, para armar una ecuación vectorial, definimos la ecuación con el vector, con un punto P, cualquiera de estos dos, más T por un vector paralelo, donde este vector está generado a partir de dos puntos que pertenecen a la recta. Generamos entonces el vector, que en este caso es de componente 5, 6, y al reemplazarlo en la expresión, obtenemos la ecuación vectorial, tal como habíamos hecho antes. Fíjense que yo acá creo una ecuación vectorial que lo único que difiere de esta es que en lugar de tomarse el punto como P, se tomó el punto como Q. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Es una ecuación vectorial distinta porque el parámetro es distinto, ya que si yo a T lo reemplazo por 0, las coordenadas X e Y van a ser menos 3, 1. En este caso, si a T' lo reemplazo por 0, las coordenadas X e Y van a ser 2, 7. ¿Cuál es la diferencia? Matemáticamente, los parámetros T y T' son distintos, ya que al asignarle valores a T y a T' no vamos a tener las mismas componentes, o mejor dicho, los mismos puntos, pero sí representan la misma recta. ¿Sí? Esto era lo que quería aclarar antes, cuando podíamos tomar diferentes puntos, diferentes vectores, y formar una misma ecuación, una ecuación vectorial distinta, pero sigue representando a la misma recta. Si hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, generamos dos igualdades a partir de esta ecuación vectorial, obtenemos la ecuación paramétrica, en donde las dos igualdades, cada una posee sus componentes homólogas. En el caso de X, menos 3 más 5t, y en el caso de Y, 1 más 6t, siendo menos 3 y 1 los términos independientes o las coordenadas del punto de la recta. Y 5, 6 son los coeficientes de t y representan las componentes de un vector paralelo a esta recta. Si nos independizamos del parámetro, lo despejamos e igualamos, obtenemos la ecuación simétrica. Tal como hicimos antes, realizando producto cruzado y trabajando algebraicamente, como tenemos acá, obtenemos la ecuación implícita de esta recta. De vuelta, si a esta ecuación implícita nosotros la trabajamos, obtenemos la explícita. Y si de vuelta trabajamos algebraicamente, podemos obtener la segmentaria. Lo explico rápido, ya que lo más interesante acá de ver es cómo generar el vector a partir de dos puntos. Además está decir que ustedes ya lo tienen recontra sabido por vectores. Y que esto de pasar de una ecuación a la otra es bastante como mecánico. Lo importante, por lo menos para mí, que queremos que se lleven es que cada ecuación, por así decir, tiene los datos de la recta que son muy importantes. De vuelta, en la vectorial, un punto y un vector paralelo. Tanto en la paramétrica como en la simétrica pasa lo mismo. En la implícita tenemos un vector normal. Y en la explícita podemos obtener la pendiente de la recta y la ordenada al origen. Y en la segmental tenemos la ordenada al origen y la abscisa al origen. Entonces, si nosotros tenemos como dato la pendiente de una recta y su ordenada al origen, nos conviene directamente armar este tipo de ecuación y trabajarla algebraicamente para calcular el resto. Mientras que si tenemos un vector normal y un punto, nos conviene armar la implícita y después poder trabajando algebraicamente calcular el resto de los tipos de ecuaciones. ¿Se entendió? Sí, profe, Dios. Bien. Vamos al ejercicio E. En el ejercicio E nos da como dato un punto y un vector normal. Tal como habíamos visto, la ecuación implícita, los coeficientes son las componentes de un vector normal a la recta. Nosotros estamos entonces buscando la ecuación de una recta que sea perpendicular a este vector y que contenga este punto. Si este es el vector normal y nosotros
sabemos que el vector normal son los coeficientes A y B de la recta. ¿Podríamos a 3 y a menos 2 reemplazarlos en A y B respectivamente? Sí, profe. Sí, es válido. Entonces, como las componentes de este vector normal, que son A y B, es igual a 3 menos 2, si lo reemplazamos en la expresión, ya tenemos una gran parte de la ecuación armada. Ahora, ¿cómo calculamos a D? ¿Qué les parece a ustedes? Porque D puede tomar valores de menos infinito a más infinito. ¿Cómo podemos calcular el valor de D? El producto vectorial entre el punto y el vector normal. ¿Y por qué harías eso? Perdón, producto escalar. ¿Para qué harías eso? El producto escalar entre un punto que pertenece a la recta y un vector normal a la recta te va a dar D. Yo le puse D, pero en realidad es C, chicos. Me equivoqué. Fíjense que D puede tomar cualquier valor, pero para un único valor, esa recta va a contener este punto P. ¿Me siguen? O sea que esta recta en este momento, que es 3x menos 2y más d0, puede estar en cualquier parte del plano, o de R2. Solamente para cuando la recta contenga este punto, 2 menos 2, D va a tener un único valor. Entonces, ¿cómo hallamos el valor de D? Bien. Vamos a verificar este punto. Por este punto tiene que pasar nuestra recta. Supongamos que le asignamos un valor a D, por ejemplo 1. 3x menos 2y más 1 igual a 0. Tenemos 3x menos 2y más 1 igual a 0. Esta recta que está acá, ¿sí?, es perpendicular al vector normal que nosotros teníamos como dato, 3 menos 2. Entonces, el vector n de componente 3 menos 2 es este vector. La recta es perpendicular a este vector, ¿no es cierto? Porque nosotros la definimos así. Pero no contiene este punto. ¿Cómo hacemos nosotros para que esta recta pase por este punto? ¿Qué les parece a ustedes? No deberíamos pasar C como resultado y reemplazar por el punto. Reemplazar, o sea, vos te referís a despejar, sí, es C en realidad, despejar D y reemplazar a X y a Y por las coordenadas de este punto. Claro. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. La recta, acá, nos está representando un conjunto de rectas, en donde D está tomando cualquier valor. Por ende, esta ecuación nos representa todas rectas que son paralelas a esta que está acá. Solo que para este caso es igual a 1, puede ser igual a 2, puede ser igual a 3, igual a 4, igual a menos 5, igual a menos 15. Son todas rectas paralelas. Pero hay solamente una de todas esas rectas paralelas que va a pasar por el punto P. Esa que pasa por el punto P, cuando nosotros reemplazamos a las coordenadas del punto P en X y en Y, simultáneamente se cumple esta condición. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer y poder hallar el valor de D es reemplazar a 2 y a menos 2 por X e Y respectivamente. De esa manera, para D igual a menos 10,
la recta contiene al punto 2 menos 2. Si venimos acá, en lugar de más 2, ponemos menos 10, la recta es perpendicular al vector n, que nos daban como dato 3 menos 2, y contiene al punto 2 menos 2. ¿Cómo verificamos analíticamente que realmente contenga ese punto? Si nosotros reemplazamos a 2 en x y a menos 2 en y, y trabajamos algebraicamente, vamos a verificar que el resultado nos queda 0 igual a 0. Ahora, nosotros tenemos la ecuación implícita. Podemos, a partir de la ecuación implícita, en forma rápida, tal como habíamos visto antes, obtener la explícita y obtener la segmentaria. Pero ¿cómo hacemos para obtener la ecuación vectorial? Porque acá nos da como dato el vector normal y quizás un punto. Pero no tenemos un vector director. Podríamos obtener un punto más a partir de esta recta, por ejemplo, para y igual a 0, despejamos x y obtenemos un segundo punto. Entonces, con este punto y con P, generamos un vector que sea paralelo. Una forma de hacerlo es un poquitito más rebuscada, pero me interesaba que lo veamos, cuestión de que lo sepan, ya que para más adelante nos va a servir mucho. A esta ecuación, que está implícita, la llevamos a su forma explícita. Entonces, despejamos cualquier variable, la que a ustedes más cómodo les quede. En este caso, dije, bueno, voy a despejar la variable x y voy a poner a x en función de y. Entonces, me queda que x es igual a 2 tercios por y más 10 tercios. Es una ecuación explícita. La única diferencia con la que nosotros veíamos antes es que tiene como variable independiente la variable y. Y lo que voy a hacer es, a y la igualo a sí misma. Como está igualada a sí misma, la puedo reemplazar por una variable que la denomino t. Entonces, como tenía y acá, y ahora y pasa a ser igual a t, en el primer término teníamos ahí, y lo reemplazo por su igual, que es t. Y formo dos igualdades en donde tenemos una misma incógnita, que es t. Y esta forma, este tipo de ecuación, ¿cuál les parece que es? Paramétrica. Exactamente. Entonces, de esta manera, podemos formar una ecuación paramétrica, y a partir de la paramétrica podemos armar la vectorial, ya que los términos independientes, la paramétrica, representaban las componentes de un punto de la recta, que en este caso son 10 tercios y 0, y los coeficientes del parámetro t, 2 tercios y 1, son las componentes de un vector paralelo a la recta. ¿Se entendió? Como dijo Nahuel, chicos, encontrar las distintas ecuaciones lo pueden hacer de distintas formas, ¿sí? No piensen que si lo piensan de otra forma y llegan a la ecuación, no es válido, porque sí puede ser válido. Ahí en el chat, Nahuel, los chicos están poniendo que se entendió, así que... No quiero ser malo, Mica, pero no lo estarán poniendo por compromiso, ¿no? Y después en los ejercicios ya lo vas a verificar. Bien. Bueno, gente, esta es una forma de obtener la ecuación vectorial. Y como ustedes ya estuvieron viendo antes, a partir de la ecuación vectorial, que no se olviden, puede ser esta, como puede ser otra. Lo importante es que el punto pertenezca a la recta. Para verificarlo, si ustedes a este punto lo reemplazan acá, las componentes 10 tercios va en x y 0 va en y, se tiene que cumplir que 0 sea igual a 0. ¿tá? Se tiene que cumplir la igualdad. Y este vector, que es director, debería ser perpendicular al vector que nosotros habíamos definido como normal. Por ende, el producto punto entre este vector y este debería darnos 0. Le dejo como ejercicio para que ustedes continúen resolviéndolo
tanto sea a partir de esta ecuación vectorial como de la que ustedes encuentren. Y vamos a resolver el último, que es el h, en donde es bastante sencillo. Tenemos que encontrar la ecuación vectorial, los distintos tipos de ecuaciones para que la recta pase por el origen de coordenadas y tenga como pendiente igual a 1/2. Esto es una papa para nosotros, porque para que pase por el origen, el punto es 0, 0. Y el segundo dato, la pendiente igual a 1/2. Si tenemos la pendiente y tenemos un punto, podemos armar la ecuación punto pendiente. Siendo x sub 0 y sub 0, 0, 0 respectivamente, y m, que es la pendiente, igual a 1/2. Y reemplazamos, obtenemos la ecuación explícita. Como tenemos la ecuación explícita, podemos obtener la implícita, la segmentada. La segmentada no la vamos a poder obtener, porque al contener al origen de coordenadas, nosotros no podemos formar la ecuación segmentaria. Y después, bueno, podemos calcular el resto de las ecuaciones. Otra forma sería, teniendo la pendiente y conociendo las coordenadas x e y de un punto de la recta, al reemplazarlo, calculamos el valor de b, que como pasa la recta por el origen, b es igual a 0. Entonces, la ecuación de nuestra recta es y igual a 1/2 x. Si hacemos lo mismo en la ecuación punto pendiente, obtenemos exactamente el mismo resultado. Fíjense que son dos formas. Siempre, 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 a menos que se los pida, que de todas formas es muy raro, es como muy condicionado, usen la forma que más cómodo les quede. Pero sí les recomiendo que siempre prueben formas nuevas, porque quizás con una forma nueva lo hacen un poquito más rápido, o lo entienden mucho mejor, o encuentran algún dato nuevo o interesante, y bueno, entienden quizás un poquito mejor toda esta parte de rectas. En el ejercicio 3, perdón, Mica, ¿tengo tiempo todavía? Nahuel, sí, 15 minutos hasta las -4, después ya nos van a correr, capaz. Perfecto. Bien. En el ejercicio 3 nos dice que a las rectas del ejercicio anterior, o sea, en el ejercicio 2, tenemos que llevarlas a la forma implícita, hallando las condiciones de compatibilidad. ¿Qué son las condiciones de compatibilidad? Bueno, nosotros tenemos una recta dada en su forma paramétrica. Habíamos dicho que esta recta, dada en su forma paramétrica, tenía un parámetro que era t, que era en este sistema, porque esto no deja de ser un sistema de ecuaciones, era la variable, ¿no es cierto? Lo habíamos hablado hace un ratito. Bueno, lo que vamos a hacer es despejar la variable de tal forma que este sistema nos quede organizado de esta forma. 2t igual a x más 2 y 5t igual a y menos 3. Si a este sistema de dos ecuaciones con una incógnita, porque el parámetro es uno solo, armamos una matriz ampliada, fíjense que tiene un sistema de 2×2, donde la primera columna representan los coeficientes de la variable, y la segunda y última columna son los términos independientes, que es x más 2 e y menos 3, tenemos su matriz ampliada. Si nosotros queremos encontrar las condiciones de compatibilidad, comenzamos a aplicar el método de Gauss-Jordan, tomamos un pivot en la primera fila, dividimos a toda la fila por 2, y por debajo de este pivot generamos todos ceros. Vamos a tener algo más o menos así. Y sí, chicos, ahora empezamos a trabajar con letras, se empieza a poner, bueno, igual estuvimos haciendo bastante con letras hasta ahora, más que nada la parte de matrices y determinantes. Bien, hago una consulta. Esta matriz ampliada, analizando los rangos, ¿cómo les parece que es? ¿Un sistema compatible, incompatible? ¿Qué les parece a ustedes? Y si me dicen si es compatible o incompatible, díganme por qué no. Incompatible puede ser. ¿Compatible? Incompatible. ¿Qué te parece que es compatible? Para que sea compatible, el rango de la matriz de los coeficientes, ¿cuánto vale?
Es incompatible, Incompatible. Bueno, pero porque el rango de la matriz de los coeficientes es menor al rango de la matriz ampliada. ¿cuánto vale el rango de la matriz de los coeficientes? 1, 1. ¿Y el de la matriz ampliada? 2. 2. Y si yo quiero que el rango de la matriz ampliada sea igual a 1, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo quiero que algo de acá se modifique para que este rango que es igual a 1 y este rango que es igual a 2, bueno, este último rango que es igual a 2, sea igual a 0. Para que esta fila sea nula, ¿qué es lo que tengo que hacer? Íntegramente nula. Este 0 ya está 0. A esto, ¿lo puedo igualar a 0? ¿Qué les parece? Voy a aventar. Sí, exactamente. Y yo esta expresión que está acá, la igualo a 0. Lo que hago es que al estar igualado a 0, toda esta expresión es igual a 0. Entonces, el rango de la matriz de los coeficientes es igual a 1. Y el rango de la matriz ampliada va a también ser igual a 1. De esa forma, nosotros encontramos la condición de compatibilidad. Entonces, para que nuestro sistema sea compatible, se tiene que cumplir esta condición. Si trabajamos algebraicamente esta ecuación, obtenemos una ecuación implícita que representa a la recta que antes teníamos nosotros expresada en su forma paramétrica. El objetivo nuestro era que pudieran ver cómo compatibilizar un sistema. O sea, cómo de que sea incompatible, poder hacerlo compatible y poder encontrar así la solución del mismo. Porque la solución en realidad es que para cualquier valor de x e y, o mejor dicho, cualquier punto que pertenezca a la recta, al valorizarlo, al reemplazarlo en esta expresión, va a ser igual a 0. ¿Se entendió? Espero no haber confundido. Nahuel, una pregunta. Sí, dime. ¿En todos los casos que sea incompatible se puede hacer eso? Qué buena pregunta. Nosotros, para todo lo que son rectas, generalmente cuando trabajamos con la ecuación paramétrica, no estamos buscando las condiciones de compatibilidad, o sea, no buscamos hacer que eso sea compatible. Pero a veces puede darse el caso de que estés trabajando con quizás 2 o más parámetros, lo vamos a hacer más adelante, y ahí sí tengas que buscar condiciones de compatibilidad. Lo hacemos más que nada cuando estamos trabajando con planos o con rectas en R3. En ese caso sí buscamos condiciones para compatibilizar. Pero en realidad lo que estamos buscando son ecuaciones implícitas, o mejor dicho, poder independizarnos de este parámetro t. Suponete que en lugar de x y z, tengas una variable más y tengas, en lugar de t, otro parámetro que se llame k. Entonces este sistemita, mejor dicho, este sistema acá de ecuaciones ya te queda de 3 igualdades, mejor dicho, 3 ecuaciones y 2 incógnitas, porque ya tenés 2 parámetros. Entonces tu matriz ampliada es un poquito más voluminosa y las condiciones de compatibilidad van a dejar de ser una, sino que ya van a pasar a ser 2 o más. ¿Me explico? Pero en el caso de buscar condiciones de compatibilidad, a menos que no las encuentres, porque se puede haber dado el caso que acá esto te dé 0, en el caso de que no las encuentres, bueno, no encontraste ninguna condición para que tu sistema sea compatible. Acá sí, encontramos una, que es una recta, la ecuación implícita es una recta, y es la misma recta que representa
esta ecuación paramétrica de la que partimos. No sé si me expliqué, fui claro o quizás te embrollé un poco más. Sí, sí, se entendió, gracias. ¿Alguna pregunta más respecto a esto? ¿No? Bueno, Y estos sistemas siempre darían incompatibles, ¿no es cierto? repetime la pregunta, ¿cómo? Estos sistemas siempre darían incompatibles. Exactamente, ¿por qué? Porque vos estás trabajando con X e Y que no están valorizados. Y tu objetivo no es valorizarlo porque X e Y son infinitas coordenadas de puntos que pertenecen a la recta. Pero para hacerlo compatible a este sistema, vos necesitas igualar a 0. ¿Para qué? Para que al estar igualado a 0, esta condición de compatibilidad te determine que cualquier punto de coordenadas X e Y, si yo lo reemplazo en esta expresión, me da igual a 0. Significa que si yo a ese mismo punto X e Y lo reemplazo en la ecuación paramétrica, voy a encontrar un valor de t y otro valor de t que son iguales, ¿sí? Y por ende se compatibiliza tu sistema. Porque ese punto, si pertenece a la recta, o sea, si pertenece a la recta gráficamente y lo reemplazás en esta expresión, te va a dar igual a 0. Y si a ese mismo punto lo reemplazás en la ecuación paramétrica, vas a encontrar, tanto para la igualdad en X como para la igualdad en Y, despejándote el mismo valor. Por ejemplo, si vos reemplazás en esta expresión a el punto menos 2, 3, vas a encontrar que se verifica. ¿Sí? Si vos haces menos 5 medios por menos 2, te queda 5. Más 3 más 2, te queda menos 5. Más 5 igual a 0. Significa que ese punto pertenece a la recta que matemáticamente, con la ecuación implícita, la podemos escribir de esta forma. Y si al mismo punto nosotros lo reemplazamos en X y en Y, vamos a encontrar que t vale 0. ¿Qué significa? Que para t igual a 0, el punto menos 2, 3 pertenece a la recta. Es una forma quizás diferente de poder hallar la ecuación implícita a partir de la ecuación paramétrica. A veces se suele dar el caso de que, como comenté antes, que no se tenga un solo parámetro, que se tengan 2, 3, 4, que tengas más parámetros y que tengas inclusive más variables. Y no vas a encontrar quizás no, una única condición de compatibilidad. Vas a encontrar 1, 2, 3, 4. Nosotros podemos llegar a encontrar hasta 2, 3. Entonces, en lugar de una sola ecuación implícita, tendríamos un sistema de ecuaciones implícitas. No sé si respondo a tu pregunta o quizás la embrollo un poco más. Sí, gracias, Nahuel. Entendí. Bien. Bueno, el último ejercicio, hallar las coordenadas del punto de intersección de los siguientes pares de rectas. Graficar. Esto es muy importante, van a encontrar que muchos ejercicios se pide graficar. Recomendación, háganlo, porque van a poder ver mucho mejor a representar la recta en forma gráfica lo que están haciendo analíticamente. Vamos a estas dos rectas a graficarlas en GeoGebra. 2x más 3y igual a 4. Esta recta que está acá, la voy a poner de color rojo, es la recta R1, y la otra recta, x menos y igual a 2, es esta recta que está acá. Estas dos rectas, según lo que estuvieron analizando con Micaela, ¿cómo son? ¿Paralelas, coincidentes, oblicuas, perpendiculares? ¿Qué les parece? Perpendiculares. Perpendiculares. ¿Seguro? Secantes. Son secantes.
Para determinar si dos rectas son perpendiculares, el ángulo entre ellas debe ser 90 grados. Parece ser gráficamente, según la escala también que uno se tome, parece que son perpendiculares, pero en realidad el ángulo no da 90, el ángulo entre ellas. Y las rectas son secantes, se cortan en un punto. ¿Cuánto vale gráficamente las componentes de ese punto de intersección? 2,0. 2,0. Significa que en la recta R1 y en la recta R2 se cortan en este punto, son secantes en este punto, y las componentes de ese punto de intersección es 2,0. Si yo digo que P es 2,0, van a ver, como se ve acá, las dos rectas se cortan en ese punto. Bueno, ¿cómo hacemos ahora nosotros analíticamente para poder calcular la intersección entre estas dos rectas? Lo que siempre recomiendo que ustedes tengan en cuenta es que esta recta, que tiene la ecuación que ustedes ven acá, 2x más 3y igual a 4, tiene sus puntos, ¿tá? Sus puntos. Y lo mismo pasa para la recta R2. Pero en este punto, las componentes x e y de la recta R1 y las componentes x e y de la recta R2 son iguales. O sea que en ese punto, la recta R1 y la recta R2 toman los mismos valores de x y de y. Significa que la componente x de R1 es igual a la componente x de R2. Y la componente y de R1 es igual a la componente y de R2. En ese punto, las dos rectas se encuentran, o mejor dicho, se cortan. Nosotros tenemos un montón de formas de poder hallar la intersección en estas rectas. Seguramente, la forma que estoy casi convencido que resulta mucho más sencilla es la forma de sustitución. Despejo, por ejemplo, en esta ecuación la variable x, la reemplazo en la primera, encuentro el valor de la variable y, reemplazo en la segunda, y encontramos las componentes del punto, ¿no es cierto? Esa sería la forma más sencilla y rápida que conocemos de poder calcular la intersección entre estas dos rectas. Pero como nosotros al principio habíamos visto también que había una forma de encontrar la solución de un sistema de ecuaciones, este caso es lo mismo. Estas dos rectas están representadas en sus ecuaciones implícitas. Perdón, no son implícitas, porque se despejó el término independiente, pero son ecuaciones de rectas en donde si nosotros la expresamos como sistema, lo que estamos haciendo acá es decir, che, si yo estas dos rectas las expreso como un conjunto y quiero conocer cuál es el espacio solución o cuál es la solución de estas dos rectas, puedo tener varias posibilidades. Eso lo habíamos visto con Micaela. Este sistema, así expresado, puede ser compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. En el caso de que sea compatible determinado, existe una única solución. ¿Qué significa? Que para un único valor de x y para un único valor de y, las dos igualdades se cumplen. Significa que para un único valor de x y para un único valor de y, estas dos rectas se encuentran en x y en el y obtenido al resolver ese sistema de ecuaciones. Pero también puede darse el caso de que el sistema sea compatible indeterminado. Las rectas no se cortan, se cortan en todos sus puntos, son coincidentes. Por ejemplo, si yo pongo una recta que sea 2x menos 2y igual a 4, esta recta, fíjense que es coincidente con la que antes había dibujado en color rojo, en color azul, fíjense. Esa es la recta x menos y igual a 2. Y yo ahora digo, che, ¿cuál es la intersección con la recta 2x menos 2 igual a 4? Todos los puntos de la ecuación 2 y la ecuación 3, o mejor dicho, de la recta 2 y la recta 3, todos los puntos coinciden. Significa que si hacemos un sistema con esas dos rectas,
o con las dos ecuaciones que representan esas rectas, el sistema es compatible e indeterminado. Las rectas se cortan en todos los puntos. Tenemos infinitas soluciones. Y en el caso de que las dos rectas sean paralelas, gráficamente, no tienen intersección y tampoco son coincidentes. Por ende, si nosotros a dos rectas paralelas, a sus ecuaciones las representamos como sistemas, vamos a tener un sistema incompatible. ¿Por qué? Porque en ningún punto se están cortando y por ende el sistema no posee solución. Como pudimos ver antes gráficamente, este sistema es compatible determinado, indeterminado o incompatible. Es un sistema compatible determinado porque se cortan en un solo punto. Exactamente. Entonces, para verificar eso, aunque ya lo pudimos verificar gráficamente, armamos la matriz ampliada de este sistema y comenzamos a reducir. Al obtener la matriz escalonada reducida, vemos que los dos rangos son iguales. El rango de la matriz de los coeficientes es 2 y el de su matriz ampliada es 2. El grado de indeterminación es 2 menos 2 igual a 0. Por ende, la solución del sistema es x igual a 2 e y igual a 0. Significa que para el punto de coordenadas 2, 0, las dos rectas se están cortando y este punto pertenece tanto a la recta R1 como a la recta R2. ¿Se entendió? Pregunten, chicos, si hubo algo que quizá mareó. Yo suelo ir rápido, no es novedad. Pero mi idea es tratar de explicar lo que más se pueda y que quede bien claro. No hay ningún problema. Cualquier pregunta es válida. Profe, Sí. si nosotros despejamos, digamos, el término independiente, o sea, la llevamos a la forma explícita. Sí. No, perdón, implícita. Y las igualamos, también. Ah, no, claro, porque harían dos variables. No se va a poder. Sí puedes hacer el método de sustitución, por ejemplo. Puedes hacer el método de sustitución, no habría ningún problema. Claro, sí. Ya si tuvieras 3 rectas, se complica un poco más, pero Ahí se complica. Sí. Ahí se va a complicar. chicos, bueno, voy cerrando porque ya nos van a sacar la cuenta. Todo esto quedó grabado. Ahora cuando termine de descargar la cargo. Y les quería comentar que, bueno, las notas ya están también corregidas. Estoy terminando de armar el Excel. Se las voy a subir en el Classroom directamente, el listado con todas las notas. Van a tener 2 columnas, una con la nota de teoría, la otra con la nota de práctica. La vamos a manejar así por separado, y al final vamos a evaluar la situación de cada uno. ¿Por qué vamos a evaluar la situación de cada uno? Porque existe la posibilidad de que solamente aprueben de forma directa la parte práctica y solamente después tengan que rendir la teoría. Por eso vamos a llevar separadas las notas a lo largo de los 3 parciales que vamos a hacer. Y al final del año vamos a cargar recién las notas en el sistema, en el SISACAT que tienen ustedes. Porque ahí tenemos que cargar una sola nota por parcial. Así que bueno, le vamos a cargar una tabla con todas las notas. Si no tienen problema, van a estar todos juntos, miran ahí las notas que tuvieron. ¿Sí? Bueno, Mica, no hay ningún problema, perfecto. Te hago una consulta, ya que estamos. La semana que viene decís que es el receso invernal, ¿no va a haber clases? No, ya no va a haber más clases. La semana que viene es semana de recuperatorios para las materias cuatrimestrales. Nosotros ahora no hacemos recuperatorios, nuestros recuperatorios son en noviembre, así que no van a tener clase. De todas formas, si ustedes van a seguir trabajando, tienen ejercicios para hacer. No sé, Nahuel, si ya les dijiste hasta cuáles pueden hacer de ahí, pero no hay problema si nos siguen mandando consultas por mail, por el campus, que vamos a seguir respondiendo. Así pueden seguir avanzando.
justo que comentaste lo del tema de los parciales. Sí, Chicos, dos cosas. Si alguno tiene alguna duda respecto a algún problema que le tocó o algo de eso, quiere mandar un mail, consultar, no hay ningún drama, completamente abiertos. Y respecto a lo que es la nota de la parte de la práctica, por lo menos lo que más me vinculaba a mí, más de uno pudimos realmente o aprobarlo o promocionarlo porque tenían todas las tareas al día. Significa al día presentado absolutamente todo, en forma completa, lo que estuvieron haciendo durante lo que fue la primera parte del sistema de ecuaciones hasta vectores inclusivos. ¿Qué significa? Que se premia el laburo, porque la verdad, que se calienta, que eso se premia, y además se nota mucho la diferencia, porque realmente le mete su gana, la nota en el parcial se nota. Así que sí les pido que como este segundo parcial es, como verán, bastante más intenso, pongámonos la camiseta y metámosle. Y lo otro que les quería comentar es que están en condiciones, para lo que es la parte del trabajo práctico de recta en el plano, de hacer hasta el ejercicio 17 inclusive, a medida obviamente que vayamos nosotros cargándole los videos. Pero lo que ustedes vayan notando que pueden ir resolviendo, resuélvanlo. Fíjense que las respuestas también están en los anexos. Y les recomiendo también que corroboren lo que más puedan gráficamente con GeoGebra. Si hay alguno que tiene alguna duda respecto al uso y quiere consultar, no hay ningún problema. Yo lo estuve usando bastante, es muy intuitivo, muy práctico, y la forma de cómo descargarlo y cómo usarlo, más que nada para la parte de vectores, lo pueden encontrar en el anexo de los ejercicios de la primera parte. En esta segunda parte no anexé nada de GeoGebra, cuestión de que si ustedes hay alguno más interesado que otro, y tengan ganas de ponerse, que le metan. Yo se lo recomiendo porque gráficamente sirve mucho. bien, gracias Nahuel. Bueno chicos, si no hay más nada, como les dije antes, les voy a estar cargando este video con todo lo que es R2, así lo repasan antes de volver. El 5 de agosto vamos a volver. De todas formas les voy a recordar por el campus para que se acuerden. Y después empezaríamos a ver lo que es rectas en R3. Así que vayan practicando todo lo que es rectas en R2. Si no hay más consultas, nos despedimos. Voy cerrando el Zoom porque ya me lo están pidiendo.